Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el capítulo 15 del libro del profeta Ezequiel para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jerusalén, la vid estéril. Jerusalén, la vid estéril. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura de primero en la Reina Valera 60, capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí, cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando pusiere mi rostro contra ellos y convirtiere la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Bien, ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Luego recibí el mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos como ganchos para colgar ollas y sartenes? No, solo sirve para leña, y aún como leña se consume demasiado rápido. Las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Esto dice el Señor soberano: los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, los arrojé al fuego para que se quemen. Si escapan de un fuego, me encargaré que caiga en otro. Cuando me ponga en su contra, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Haré que el país quede desolado porque mi pueblo me ha sido infiel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Este capítulo 15 habla de la parábola de la vid. La vid aquí representa al pueblo de Israel que se ha hecho infructuosa. Cuando no lleva fruto, la vid es inútil, por cuanto su madera no tiene valor. ¿Qué es el palo de la vid más que todo palo? He aquí que es puesto en el fuego. Así el pueblo de Israel ha de ser destruido. Esta parábola nos habla de Israel como una viña. Hay árboles que son famosos por su madera, por su tamaño, por sus cualidades curativas, y otros por su fruto. La característica más famosa de la vid es el fruto que produce. Se siembra una vid por esto, no porque tenga cualidades curativas, ni mucho menos por su madera, porque esta no sirve para nada. Lo único que se puede hacer con ella es quemarla. El profeta compara a Israel con una vid. Explica que de la madera de una vid no se puede ni siquiera hacer una estaca para colgar algo. Nosotros podemos entender esta ilustración al comparar la vid con el maíz. Un campesino siembra el maíz para obtener elotes, no para obtener madera. Si la milpa no da elotes, no sirve para nada. Lo mejor es quemarla. Para el pueblo de Israel, esta parábola sería fácil de entender, ya que ellos sembraban muchas vides. Así que cuando el profeta dice que Israel era como esa vid que no produce fruto y por lo tanto no sirve para nada, sus oyentes tuvieron que comprender que su estado era delicado frente a Dios.
Ezequiel les explica que el Señor los había puesto en la tierra para dar fruto y así glorificarle. Pero al no dar ese fruto deseado no tenían ninguna utilidad, solo servían para hacer leña, para ser quemados. Así como aquella vid era quemada al no dar fruto, también su ciudad sufrirá el mismo destino para no hacer lo que Dios espera de ella. Israel sin fruto no servía para nada. Dios había hecho un trato con los israelitas para que vivieran para glorificarle, para que obedecieran su ley y se abstuvieran de imitar las costumbres paganas de las naciones vecinas. Sin embargo, el pueblo siguió las prácticas de los países vecinos y dieron la espalda al Señor. En lugar de que las naciones vieran a Israel como una nación especial que conocía al Dios verdadero, ésta se olvidó del Altísimo y se hizo como una de esas naciones. Por lo tanto, solo le quedaba ser destruida. Aunque nosotros no somos parte de Israel, Dios también espera algo de nosotros. Cristo se presenta como la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos o ramas que debemos llevar fruto. Para hacerlo, debemos permanecer en comunión con Él. De lo contrario, no podemos fructificar y nos secaremos. Si somos ramas de vid, ¿qué podemos hacer para permanecer unidos siempre a ella? ¿Qué clase de fruto quiere el labrador divino que produzcamos? Cuando una persona comete una falta, a casi nadie le importa. Pero cuando se trata de un creyente, todo el mundo dice, ¿y eso qué es cristiano? No solo Dios, sino también otras personas desean ver algo diferente en nosotros, desean observar algo distintivo de nuestra fe. ¿Cómo nos ve la gente inconversa? ¿Realmente mostramos actitudes distintas a los demás? ¿Cómo espera Dios que manifestemos que somos sus hijos? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la gente note una diferencia en nuestro estilo de vida? Así, vemos a Jerusalén como una vid inútil. Es una vid silvestre que no ha dado fruto. El pueblo de Dios es comparado constantemente a lo largo del Antiguo Testamento con una vid. Probablemente algunos estaban diciendo que Jerusalén era la vid que Dios mismo había plantado y por lo tanto no la destruiría. Pero generalmente la comparación se hace entre el pueblo de Dios y la vid cultivada con su delicioso fruto. Aquí se compara a Israel con la vid silvestre del bosque. Tales vides carecen de valor desde el punto de vista del fruto y ni siquiera se puede utilizar su madera para algo. Tomarán de ella una estaca para colgar de ella alguna cosa. Aparte de su función de dar fruto, la vid es inútil. Israel es ahora una vid silvestre, sin fruto, y que pronto será quemada. Pero como siempre, la acción de Dios será redentora. Sabéis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. La utilidad, como hemos dicho, de la vid radica en el fruto que produce. Su madera es inútil, es decir, no se puede hacer nada con ella. Y si ésta está carbonizada, menos servirá para algo. Jerusalén no había dado frutos de arrepentimiento, por tanto, era como una vid sin fruto a la que solo se le podía quemar. En varias ocasiones esa ciudad había experimentado los efectos del fuego de la ira de Dios, incluyendo la cautividad asiria en el 722 a.C. y el asedio por Babilonia en el 597 a.C., que produjo el exilio del que Ezequiel formaba parte. Sin embargo, ahora el fuego de la ira divina la iba a consumir por completo. Dios espera frutos de aquellos a los que se ha unido a Él mediante el Salvador. Si no hay fruto, tampoco hay vínculo con el Señor. La persona que dice que le pertenece a Dios, pero no vive para agradecerle y no les transmite su gracia a otros, es como una vid inservible, solo es útil para el fuego de la ira de Dios. Estos elementos son importantes para nosotros. Jehová
hizo una pregunta a Ezequiel diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? La respuesta evidente es que aparte de su capacidad, la madera de una viña retorcida es inferior a la de cualquier otro árbol. El Señor enfatizó este punto haciendo dos preguntas. ¿Tomarán de ella madera? ¿Tomarán de ella una estaca? La madera de las vides es inútil como material de construcción. Sus ramas retorcidas ni siquiera se pueden moldear para hacer estacas para colgar objetos. Si la utilidad de la viña es prácticamente nula, solamente el producir fuego. El Señor aplica esta parábola a Jerusalén. La ciudad era la madera de la vid, puesto que había dejado de dar frutos de justicia, era inútil. Israel se consideraba la viña de bendición del Señor, pero no había producido el fruto espiritual que Dios esperaba. Es más, Israel se había convertido en una viña silvestre que tenía sarmientos extendiéndose en todas direcciones, pero que no daba ningún fruto que valiera la pena. Su única utilidad era como leña para ser enviada al fuego. Dios trataría al pueblo de Jerusalén de la misma manera. El juicio divino era cierto, porque Dios dijo: y pondré mi rostro contra ellos. Jerusalén se había rendido ante Babilonia en el 597 a.C. Y aunque escapó de la destrucción total en ese entonces, el Señor volvería a traer al ejército de Babilonia para que terminara su trabajo. Aunque escaparan del fuego, Dios dijo: fuego los consumirá. No había razón para que fueran optimistas, porque el juicio de Babilonia solo se había demorado por un tiempo. Una vid es buena y sirve para llevar fruto. No sirve para hacer muebles, ni siquiera para hacer una pequeña percha. Si ha quedado carbonizada por el fuego, se vuelve aún más inútil. En un sentido, la vid es el pueblo de Jerusalén. Al no dar fruto para Dios, fueron quemados por el fuego de la invasión babilónica. Pero en un sentido más amplio, la vid representaba a toda la nación, incluyendo a Israel y a Judá. El extremo norte de la vid lo quemaron los asirios, la parte del sur la quemaron los egipcios, y ahora la parte del medio, esto es Jerusalén, la quemarían los babilonios. El segundo fuego del versículo 7 representa la cautividad de los que escapasen. Dios ha determinado convertir la tierra en asolamiento. Como creyentes tenemos nosotros grandes privilegios, pero también la responsabilidad de producir fruto para la gloria de Dios. Si no le glorificamos con nuestra vida, nuestra existencia se vuelve vana e inútil. Es como la vid sin fruto y nuestro testimonio será destruido. Como pámpanos en Cristo, la vid verdadera, nuestra función principal es llevar fruto para Dios. Esto significa primordialmente el desarrollo del carácter cristiano como se ve en el fruto del Espíritu. Podemos suponer en este capítulo que el profeta estaba pensando lo gloriosa que era la ciudad de Jerusalén y por lo tanto que era una pena que tuviese que ser destruida. Dios aquí da la respuesta al comparar a Jerusalén con una vid y, como hemos visto, con una vid silvestre. Es cierto que si la vid es fructífera, es un arbusto de mucho valor. Así Jerusalén había sido plantada de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Y si hubiese producido fruto adecuado a su carácter de ciudad santa, habría sido la gloria tanto de Dios como de Israel. Pero al no ser fructífera, es tan inútil como las zarzas y los espinos. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Es decir, si no lleva fruto, como ocurre en la mayoría de los árboles del bosque, que ya están destinados a dar madera y no frutas. Ahora bien, hay algunos árboles frutales que aun cuando no llevan frutos son no obstante de cierta utilidad, ya que su madera puede ser muy valiosa como
para otros usos, pero la vid no es de esta clase. Si no responde a su objeto de árbol frutal, su madera no sirve para nada, no tiene mayor utilidad. Aquí la manera de expresarse es un símil, una comparación. La vid silvestre a la que Israel es comparado no sirve para nada, su madera no sirve para obra alguna, ni siquiera se puede sacar de ella una estaca para colgar alguna cosa. Entre las plantas hay algunas cuyas raíces no son muy útiles, hay otras cuya semilla o fruto es comestible, y de otras las hojas o los tallos son de mucho provecho. Así que entre los árboles unos son fuertes como los robles y los cedros, aunque no den fruta. Otros son débiles como la vid, pero dan mucha fruta. Pero el árbol o arbusto que no da fruto no sirve para nada, o a veces ni siquiera para madera. Es solamente echada al fuego para ser consumida. Cuando no vale para otra cosa, solo sirve para combustible. La aplicación que se hace para Jerusalén es que la antes conocida como Ciudad Santa se ha vuelto inútil hasta el punto que no sirve para nada. Solo sirvió y mucho cuando abundó en frutos de justicia para gloria de Dios, cuando el culto de Dios fue observado como convenía. Se recogieron de allí gozosas vendimias, y para que continuase así, protegida de ataques del exterior, Dios mismo le construyó una cerca. Era una planta deliciosa, pero ahora había degenerado de tal manera que solo producía agrazones, uvas silvestres y amargas, y aún ponzoñosas, por cuanto cometieron gran prevaricación. La nación judía, que había sido famosa como el pueblo santo de Jehová, al pervertirse no servía ya para nada, sino para entregarla al fuego. Y así iba a suceder, así lo iba a hacer Dios. Como los moradores de Jerusalén habían puesto su rostro contra Dios con sus iniquidades, Dios estaba poniendo su rostro contra ellos y los iba a consumir del todo. Ya había consumido los dos extremos, es decir, los reinos del norte, Efraín, y los reinos del sur, Judá. La parte del medio, es decir, la que aún quedaba, era Jerusalén. Estaba ya quemada, estaba chamuscada, con lo mucho que habían sufrido ya los que aún quedaban en la ciudad. De esta parte del medio, ya chamuscada, pregunta Dios, ¿servirá para obra alguna? Y él mismo responde, he aquí cuando estaba entero no servía para ninguna obra, cuanto menos después que el fuego lo ha consumido o devorado y está chamuscado. Esto es, si cuando podía dar fruto no lo daba, ¿cómo lo dará cuando sus pámpanos están ya chamuscados? Esta parte es interesante, pero si nosotros observamos estas palabras acerca de que Israel se ha vuelto inútil, pensemos en el trabajo que se podría hacer con esta. Un ebanista experimentado sabe que hay que trabajar una buena madera para lograr resultados. Con espinas y arbustos no se pueden hacer muebles finos. La alegoría de Ezequiel de la vid inútil es igual que las parábolas de Jesús. Nos enseñan a través de elementos comunes grandes verdades eternas. Lo primero que conocería un ebanista es la materia prima. Dios habla a Ezequiel sobre la condición de la madera de esta vid. Y aquí, lamentablemente, no toda la madera es útil para ser tallada y conseguir buenos muebles. No es el caso de Israel. Algunas maderas pueden llegar a ser útiles, pero hay personas cuyo estilo de vida los hace inservibles. Hay personas que son madera buena y útil, pero se dañan. Isaías lamentó sobre el pueblo inútil en su parábola sobre la viña, y parece que Jeremías leyó esta parábola. Pero el por qué Judá se había convertido en una vid inútil es porque Dios le salvó de la esclavitud
e hizo pacto con ellos. La falta de fidelidad a Dios y al pacto les hizo inútiles. Jesús nos dice, por su fruto los conoceréis. Pensemos en lo que nosotros hacemos para servir a Jesús. La madera de la vid sirve solamente para leña y no para ninguna otra cosa. Y por cierto, no es una muy buena leña, no deja carbón. Debemos aspirar a ser robles o cedros para que Dios pueda hacer algo útiles o algo útil de nosotros. La figura de Israel como viña no es nueva. Profetas anteriores la habían usado, lo mismo que los poetas. Sin embargo, lo singular de Ezequiel, la particularidad de Ezequiel, es el enfoque sobre esta imagen. En todos estos casos, la referencia es a una viña cuidada y trabajada por Dios, de la que se esperan frutos abundantes. Recordemos que son justamente sus frutos los que hacen de esta planta su alta estimación entre los antiguos israelitas. La ciudad se comparaba con una viña cuidada, pero aquí se habla de una viña salvaje. Además, no toma en cuenta los frutos. Da la impresión de que el profeta parte del hecho de que no puede dar nada bueno. En el uso que hace el profeta, el eje de la comparación es la madera. Finalmente, parte de la seguridad del juicio. No hay referencia a que Dios se proponga hacer algo para recuperar su viña, sino qué utilidad puede dar a lo que queda de ella. En este sentido, el profeta está respondiendo a los que creían que la nación era indestructible, que siempre tenía la oportunidad de florecer después de una poda. Ya no sería más así. Ya no sucedería. ¿Para qué sirve esta madera de una vid cuando se quema? ¿Para qué sirven sus restos chamuscados? La palabra del Señor es que el pueblo en Jerusalén será tratado como esa vid. Ya han pasado por fuego, pero pasarán a través de él nuevamente. Ellos sabrán que yo soy Jehová, que desolará la tierra por causa de su infidelidad. Los moradores de Jerusalén se comparan con el vino que solamente sirve para alimentar el fuego. Se hace énfasis no en la producción, como hemos dicho, de la vid, sino el poco valor de su madera para la construcción. Isaías y Jeremías hablan también del fracaso de Israel a la hora de producir frutos. Ezequiel habla ya de una completa inutilidad. Vemos finalmente que la vid es símbolo de que los israelitas aún están en Jerusalén. Dios ha designado al pueblo de Israel para un propósito específico, traer gloria a su nombre, viviendo fieles a su pacto y haciendo que las naciones conozcan a Jehová. En vez de eso, Israel ha llegado a ser como las naciones paganas a su alrededor. Los israelitas cometieron prevaricación y dejaron de confiar en el poder de Dios. Jerusalén y por extensión toda la nación nunca antes había sido deportada, pero ahora otro fuego lo disciplinaría. Esto alude a una destrucción adicional y deportación que Nabucodonosor traería, cuyos ejércitos quemaron Jerusalén en el año 586 a.C. El pueblo de Judea ya había resistido 2 deportaciones a Babilonia en el 605 y en el 597 a.C. Pero esto sería definitivo. No había razón para optimismo, porque el juicio de Babilonia solamente había sido retrasado por poco tiempo. Finalmente, los mensajes dados a Ezequiel en los capítulos 15 al 17 proporcionarían evidencia posterior de que Dios iba a destruir completamente a Jerusalén. El primer mensaje era acerca de una vid inútil al principio y luego aún más inservible después de ser quemada. Jerusalén era inútil para Dios debido a su idolatría y por lo tanto sería destruida y sus ciudades serían quemadas. Isaías también comparó la nación de Israel con la viña. ¿Se ha vuelto también usted adormecido e inútil para Dios? ¿Cómo podemos comenzar a cumplir el plan de Dios para nuestra vida? Si una vid da fruto es valiosa,
pero si no da fruto, no vale nada y es inútil y se arroja al fuego. Así pues el hombre es capaz de producir un fruto precioso al vivir para Dios. Este es el propósito único de la existencia, y si fallamos en esto, no sirve sino para ser destruido. ¿En qué ceguera vemos que viven aquellos que rechazan totalmente a Dios y la religión verdadera? Esta semejanza es aplicable a Jerusalén, pero también a nosotros. Cuidémonos de una profesión de una fe estéril. Vayamos a Cristo y procuremos permanecer en Él, y que sus palabras permanezcan en nosotros, porque si no nos encontraremos en la condición de esta vid que no es rentable. Esta es la primera de 3 parábolas diseñadas para impresionar a los exiliados demasiado optimistas que no había posibilidad de que Jerusalén escapara a destrucción. Veremos 2 más en el capítulo 16 y una más en el capítulo 17. La madera no era buena, no había más que hacer, era demasiado blanda, débil y torcida. Ni siquiera se podría trabajar. Jehová había comparado a los habitantes de Jerusalén con trozos de madera que se podrían usar solamente para combustible. El propósito de Israel, recordemos, era bendecir a las naciones con fecundidad. Ella debía ser una fuente de bendición para el mundo. Si no lo hacía, habría muy poco valor. El Señor ya había puesto su rostro contra el pueblo en 2 ocasiones anteriores. Habían experimentado invasión y deportaciones, y aunque algunos de ellos habían escapado de la destrucción, todavía no estaban dando fruto y terminarían completamente quemados. Jehová desolaría la tierra de Judá porque su pueblo no le había sido fiel al pacto mosaico. Los exiliados todavía podían ser fructíferos, pero solamente si permanecían fieles al Señor. Está claro que Dios desea fruto. Este fruto es espiritual, fruto de la vida espiritual. En cambio, Dios encuentra en Israel uvas agrias o incluso ninguna, a menos que los hombres entren en esta relación vital con la vid verdadera, no habrá fruto. El vínculo vital debe ser formado por medio de la fe. Esta parábola implica que los exiliados habían preguntado acerca de la consistencia de Dios. Entendieron que eran su pueblo elegido, su vid elegida. ¿Cómo podría destruirlos? Habían pasado por el fuego de 2 invasiones y deportaciones por parte de los babilonios, pero cada vez habían soportado y brotado de nuevo. No creían que los juicios de Dios destruirían a Judá como Ezequiel lo había proclamado, pero era promesa de Dios. Dios lo había dicho y entonces sería ejecutado irremediablemente porque aquella vid se había vuelto inútil. Cuidemos nosotros de dar frutos espirituales, porque Dios es lo que desea de nosotros. Oremos. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos permites. Gracias te damos, Señor, por tu amor incondicional, por tu gracia y misericordia, Señor, y porque siempre eres paciente con nosotros. Señor, permítenos seguir creciendo, permítenos dar fruto, permítenos, Señor, también dar fruto acompañados con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, Señor, y todos juntos alabarte, todos juntos, Señor, glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, tu cuidado sobre cada uno de nosotros y hoy nos permites este día, Señor. Gracias por hacerlo y gracias por todas las cosas que haces por nosotros diariamente.
De todo te damos las gracias y en todo, Señor, reconocemos tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, por tus bendiciones en nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.